Hola y bienvenidos a El Relator Oscuro. Hoy, en el cuarto episodio de nuestra serie Casos Desconocidos, viajamos en el tiempo a una de las épocas más convulsas y fascinantes del siglo XX, la República de Weimar en Alemania. Un período de explosión artística, libertad y vanguardia, pero también de una profunda crisis económica y social. En las sombras de este brillante caos, mientras la gente luchaba por cada centavo, un monstruo encontró el coto de caza perfecto. Un hombre cuyo nombre se convertiría en sinónimo de horror y depravación, Georg Karl Grossmann, el carnicero de Berlín. Su historia no es solo la de un asesino en serie, es el reflejo más oscuro de una sociedad al borde del colapso. Si quieres descubrir las historias ocultas que la historia oficial prefiere olvidar, suscríbete y activa la campana, porque estamos a punto de adentrarnos en una de las más aterradoras. Para entender la oscuridad que Grossmann desató sobre Berlín, primero debemos mirar sus orígenes, donde se plantaron las primeras semillas de su sadismo. Georg Karl Grossmann nació el 26 de agosto de 1863 en Neuruppin, una pequeña ciudad cerca de Berlín. Su infancia estuvo lejos de ser idílica. Creció en un ambiente familiar marcado por la violencia y el alcoholismo. Su padre era una figura brutal que sometía a su familia a constantes palizas y abusos, creando un hogar donde el miedo y el dolor eran la norma. Desde muy joven, Georg mostró una preocupante falta de empatía y una inclinación hacia la crueldad. Los biógrafos y criminólogos de la época documentaron que su sadismo se manifestó tempranamente a través de la tortura de animales, un rasgo distintivo y una bandera roja en la psicología de muchos futuros asesinos en serie. Disfrutaba infligiendo dolor, un placer retorcido que se convertiría en el núcleo de sus futuros crímenes. A pesar de este oscuro mundo interior, externamente, Grossmann intentó seguir un camino convencional. Se convirtió en aprendiz de carnicero. Esta elección de oficio, vista en retrospectiva, resulta escalofriante. Allí, no solo aprendió a manejar cuchillos y sierras con una precisión letal, sino que se familiarizó con la anatomía, el desmembramiento y el tratamiento de la carne. La carnicería le proporcionó las herramientas y el conocimiento técnico que más tarde aplicaría a sus víctimas humanas con una eficiencia aterradora. Para él, la transición de un animal a una persona no representaría un gran salto. Su vida adulta temprana fue un desfile de fracasos y delitos menores. Vagó por Alemania trabajando en diversos oficios, pero nunca logró mantener un empleo por mucho tiempo. Su historial delictivo comenzó a crecer rápidamente. Fue condenado por una variedad de crímenes: vagabundismo, robos, asaltos y daños a la propiedad. Pasó varios periodos en prisión, pero estos encarcelamientos no hicieron nada para reformarlo. Al contrario, parecían afianzar su desprecio por la sociedad y la ley. Su vida era un ciclo de pequeños hurtos y estafas, siempre buscando la manera de obtener algo de dinero fácil, sin importarle los medios. Un episodio particularmente revelador de su juventud fue una condena por agredir brutalmente a una niña de tan solo 10 años. Fue sentenciado a una larga pena de prisión por este acto, que demostraba que su sadismo no se limitaba a los animales y que sus impulsos violentos iban dirigidos hacia los más vulnerables. Años más tarde, también fue acusado de violar a una niña de 4 años, un crimen por el que, sorprendentemente, fue absuelto por falta de pruebas, un fallo del sistema que permitió que un depredador en desarrollo continuara suelto. Se casó varias veces, pero todas sus relaciones terminaron en desastre, a menudo de forma violenta. Sus esposas lo abandonaron, incapaces de soportar su carácter abusivo y sus tendencias perversas. Para cuando llegó a Berlín, justo al final de la Primera Guerra Mundial, Georg Karl Grossmann ya no era un hombre joven. Tenía más de 50 años y un largo historial de violencia y resentimiento a sus espaldas. No era un ciudadano respetable, sino un paria, un depredador experimentado que había pasado toda una vida perfeccionando su desprecio por la vida humana. Llegó a una ciudad que, sin saberlo, le ofrecería el escenario perfecto para desatar sus fantasías más depravadas.
Para comprender cómo Georg Karl Grossman pudo operar con tal impunidad durante años, es absolutamente crucial sumergirse en el contexto del Berlín de la posguerra. La capital alemana entre 1918 y 1921 no era solo una ciudad, era un organismo herido, caótico y desesperado. La derrota en la Primera Guerra Mundial había dejado a Alemania de rodillas. El Tratado de Versalles impuso reparaciones de guerra astronómicas, un costo que la nación no podía asumir y que estranguló su economía desde el principio. Esto desató una de las peores crisis económicas de la historia moderna, la hiperinflación. El valor del marco alemán se desplomó a un ritmo vertiginoso. El dinero que una familia había ahorrado durante toda su vida de repente no valía nada. La gente llevaba carretillas llenas de billetes solo para comprar una barra de pan. El valor de los salarios se evaporaba en cuestión de horas. Esta catástrofe económica pulverizó a la clase media y sumió a millones de personas en la pobreza extrema. El desempleo era masivo. Soldados que regresaban del frente, heridos física y psicológicamente, se encontraban sin trabajo y sin futuro, mendigando en las calles. En este mar de miseria, Berlín se convirtió en un imán para los desesperados. Miles de personas de zonas rurales y otras ciudades llegaban a la capital con la vana esperanza de encontrar trabajo o, al menos, algo de comida. La ciudad estaba superpoblada y los servicios sociales completamente desbordados. La gente vivía hacinada en apartamentos miserables o directamente en la calle. El mercado negro floreció como única fuente de recursos para muchos, un submundo donde se podía conseguir cualquier cosa, desde comida hasta armas, si se tenía el dinero o algo de valor para intercambiar. Este colapso social tuvo un impacto devastador en las mujeres. Muchas habían perdido a sus maridos, padres o hermanos en la guerra y se encontraron solas, sin apoyo económico. El concepto de la nueva mujer de Weimar, independiente y emancipada, era una realidad solo para una élite privilegiada. Para la gran mayoría, la realidad era una lucha diaria por la supervivencia. Sin trabajo y sin red de seguridad, miles de mujeres se vieron abocadas a la prostitución como única forma de conseguir el dinero necesario para alimentarse a sí mismas y a sus hijos. Las estaciones de tren, como la Schlesischer Bahnhof o Ostbahnhof, cerca de donde vivía Grossman, se convirtieron en puntos de encuentro para estas mujeres que ofrecían sus cuerpos por una pequeña cantidad de marcos o, a veces, solo por una comida caliente o un lugar donde pasar la noche. La policía de Berlín, mal equipada y superada por la situación, se centraba en la creciente inestabilidad política. Levantamientos comunistas como el de los espartaquistas y la violencia de los grupos de ultraderecha, los Freikorps, acaparaban toda su atención y recursos. Los delitos comunes, especialmente los que afectaban a las clases más bajas, recibían una prioridad mínima. En este contexto, la desaparición de una prostituta, una vagabunda o una mujer sin papeles era un evento que apenas se registraba. No había familias que las buscaran, ni amigos que preguntaran por ellas. Eran invisibles para la sociedad y por tanto para la ley. Fue en este preciso caldo de cultivo, en esta ciudad de extremos donde el lujo de los cabarets convivía con la miseria más abyecta, donde Georg Karl Grossman encontró su paraíso particular. El caos era su camuflaje. La desesperación de sus víctimas era su herramienta. Se dio cuenta de que podía actuar a plena luz del día, porque a nadie le importaban las mujeres que él elegía. El colapso económico y social de Berlín le proporcionó un suministro interminable de presas y la certeza de que sus crímenes pasarían desapercibidos. El método de Georg Karl Grossman era tan simple como aterrador y se aprovechaba directamente de la desesperación que impregnaba las calles de Berlín. Su base de operaciones era un pequeño y sórdido apartamento en el número 21 de la calle Lange, en el distrito de Friedrichshain, muy cerca de la concurrida plaza Andreasplatz y de la estación de tren Schlesischer Bahnhof. Esta ubicación era estratégica. La estación era un hervidero de almas perdidas, mujeres jóvenes que llegaban a la ciudad sin un céntimo,
prostitutas buscando clientes y trabajadoras desempleadas que deambulaban sin rumbo. Grossman, un hombre mayor de apariencia inofensiva, se presentaba como un benefactor. Se acercaba a estas mujeres con una sonrisa amable y una oferta demasiado buena para rechazar en su situación. La promesa variaba, pero siempre giraba en torno a las necesidades más básicas que ellas no podían cubrir. A algunas les ofrecía una comida caliente, a otras un lugar seguro y cálido donde pasar la noche, lejos del frío de las calles. A menudo, la oferta incluía una pequeña cantidad de dinero, una suma insignificante para muchos, pero una pequeña fortuna para alguien que no había comido en días. Les decía que era un vendedor ambulante o un carnicero jubilado y que simplemente quería ayudar. Su apariencia de anciano solitario y su discurso compasivo eran una máscara perfecta. Las mujeres, agotadas, hambrientas y sin otra alternativa, veían en él una tabla de salvación, un golpe de suerte en medio de su miseria. Confiaban en él y lo acompañaban voluntariamente a su apartamento, un lugar del que nunca volverían a salir. Una vez dentro de la privacidad de su hogar, el benefactor se transformaba en un monstruo. En el momento en que la puerta se cerraba, la trampa se activaba. Grossman sometía a sus víctimas a una violencia extrema. Las golpeaba, las violaba y las torturaba. Su gratificación no provenía únicamente del acto de matar, sino del proceso de dominación y sufrimiento. Era la culminación de las fantasías sádicas que había albergado durante toda su vida. Tras satisfacer sus impulsos sexuales y violentos, las asesinaba, generalmente estrangulándolas o golpeándolas hasta la muerte, y entonces su experiencia como carnicero entraba en juego. Con una calma y una eficiencia escalofriantes, llevaba los cuerpos a su cocina y los desmembraba sistemáticamente sobre la mesa. Utilizaba sus cuchillos y sierras para cortar las extremidades, separar la carne de los huesos y empaquetar los restos. Este proceso era metódico y ordenado, el trabajo de un profesional. La eliminación de los cuerpos era parte de su rutina. Se deshacía de los restos de varias maneras. Algunas partes las arrojaba al cercano canal Luisenstadt, dejando que el agua se llevara la evidencia. Otras las empaquetaba y las abandonaba en diferentes puntos de la ciudad. Los torsos de algunas de sus víctimas aparecieron flotando en el canal, lo que alertó a la policía sobre la presencia de un asesino en la zona, pero la identificación era casi imposible. Los huesos y restos no deseados simplemente los tiraba a la basura o los quemaba en su estufa. Su apartamento era una fábrica de muerte, perfectamente integrada en un edificio residencial donde nadie sospechaba del horror que ocurría tras sus paredes. Este modus operandi le permitió matar repetidamente durante al menos 3 años sin ser descubierto. Hablar de las víctimas de Georg Karl Grossman es hablar de las olvidadas, de las invisibles. No eran mujeres de la alta sociedad berlinesa ni de la clase media. No tenían familias influyentes que movilizaran a la policía, ni portadas en los periódicos que clamaran por su desaparición. Eran precisamente lo contrario, mujeres marginadas, borradas por la sociedad, mucho antes de que Grossman las borrara de la existencia. El número exacto de mujeres que murieron en su apartamento del horror es desconocido y probablemente nunca se sepa. Grossman nunca confesó la totalidad de sus crímenes. La policía solo pudo vincularlo de manera concluyente con 3 asesinatos, pero la evidencia circunstancial y los numerosos restos humanos encontrados en los alrededores de su domicilio sugieren una cifra mucho mayor. Las estimaciones más conservadoras hablan de al menos 20 víctimas, mientras que las más extremas, basadas en la duración de su actividad criminal y la cantidad de mujeres desaparecidas en la zona, elevan el número a más de 100. El perfil de sus víctimas era dolorosamente consistente. Eran mujeres que vivían en los márgenes. Muchas eran prostitutas que trabajaban en las cercanías de la estación de tren, acostumbradas a irse con extraños y cuya ausencia no levantaría sospechas inmediatas. Otras eran trabajadoras desempleadas, mujeres que habían perdido sus empleos en fábricas o como empleadas domésticas y que ahora vagaban por la ciudad en busca de cualquier forma de subsistencia. Un tercer grupo eran las Sugereiste, las recién llegadas,
mujeres y chicas jóvenes que habían migrado a Berlín desde el campo o pequeñas ciudades, huyendo de la pobreza y soñando con las oportunidades de la gran ciudad solo para encontrarse solas, sin dinero y sin red de apoyo. Estas mujeres compartían una vulnerabilidad común, la desesperación económica. Estaban dispuestas a asumir grandes riesgos por la promesa de una pequeña ganancia, una comida o un techo. Grossman no necesitaba usar mucha fuerza para atraerlas, solo necesitaba ofrecerles un destello de esperanza, un alivio temporal a su sufrimiento. Sus víctimas no tenían documentos de identidad, o si los tenían, nadie los reclamaba. Sus nombres, sus historias, sus sueños se perdieron para siempre. Solo conocemos la identidad de unas pocas. Una de ellas fue Marie Nietzsche, cuyo torso fue encontrado en el canal. Otra fue Auguste Frommer, una de las últimas mujeres que entró en su apartamento. La policía encontró su identificación y sus pertenencias en la escena del crimen, lo que ayudó a cimentar el caso en su contra, pero la gran mayoría permanecen como desconocidas. Son las mujeres sin nombre cuyos huesos y carne fueron dispersados por Berlín. La indiferencia de la sociedad fue el mayor cómplice de Grossman. En una ciudad que luchaba por su propia supervivencia, la desaparición de las más desfavorecidas simplemente no era una prioridad. El bajo costo que se le atribuía a sus vidas permitió que el carnicero cazara sin obstáculos. Ellas fueron las víctimas no solo de un asesino depravado, sino de un sistema social que las había abandonado, considerándolas prescindibles. Sus historias son un trágico recordatorio de que en los momentos de profunda crisis son siempre los más vulnerables quienes pagan el precio más alto. La historia de Grossman se vuelve aún más oscura con las sospechas que surgieron sobre lo que hacía con los cuerpos. Se rumoreaba que no solo mataba y desmembraba, sino que también se beneficiaba económicamente de sus crímenes de la forma más macabra imaginable. ¿Creen que es posible que en medio de la hambruna de Berlín un hombre llegara a vender carne humana? Déjenme su opinión en los comentarios mientras exploramos esta terrible posibilidad. Aquí es donde el caso de George Karl Grossman trasciende el horror de un asesino en serie convencional y se adentra en el territorio de las pesadillas y el canibalismo. Una de las acusaciones más espeluznantes y persistentes contra él es que no solo se deshacía de los cuerpos de sus víctimas, sino que utilizaba su carne para obtener un beneficio económico. La leyenda negra cuenta que Grossman, el antiguo carnicero, vendía la carne de las mujeres que asesinaba en su puesto de perritos calientes cerca de la estación de tren o directamente en el floreciente mercado negro de Berlín. Esta afirmación, aunque nunca probada de manera concluyente en un tribunal, es escalofriantemente plausible dadas las circunstancias. Recordemos el contexto. Berlín sufría una escasez de alimentos devastadora. La carne era un lujo inalcanzable para la mayoría de la población. Cualquier fuente de proteína a un precio asequible habría encontrado compradores sin hacer demasiadas preguntas. El mercado negro era el principal canal de distribución de alimentos y su regulación era prácticamente nula. En este ambiente, la idea de que Grossman pudiera haber comercializado la carne de sus víctimas no parece tan descabellada. Las sospechas se basaban en varios puntos. Primero, su profesión. Como carnicero experimentado, sabía perfectamente cómo despiezar un cuerpo, separar los músculos y preparar la carne de una manera que fuera irreconocible. Segundo, su necesidad constante de dinero. Grossman siempre estaba buscando formas de financiarse, y la venta de carne, un producto de alto valor en el mercado negro, habría sido una fuente de ingresos considerable. Tercero, los testimonios de los vecinos. Algunos recordaban que Grossman a menudo regentaba un puesto de salchichas y perritos calientes, a pesar de no tener una fuente legal y conocida de suministro de carne. Además, el método de desmembramiento dejaba muy poca evidencia. Mientras que los huesos y las partes no comestibles eran arrojados al canal o a la basura, grandes cantidades de tejido muscular de sus víctimas nunca fueron encontradas. ¿Qué hacía con toda esa carne? La respuesta más terrible es que la vendía a un público desprevenido,
que consumía los restos de las mujeres desaparecidas de Berlín sin saberlo. Esta idea conmocionó a la opinión pública alemana y convirtió a Grossman en una figura de terror absoluto, un caníbal que se lucraba con la muerte. Es importante señalar que no hay pruebas forenses definitivas que respalden esta teoría. La ciencia forense de la década de 1920 no estaba lo suficientemente avanzada como para analizar la carne cocinada de su puesto y determinar su origen. Grossman, por su parte, se llevó el secreto a la tumba. Sin una confesión, la venta de carne humana sigue siendo una especulación, una leyenda negra que se ha adherido a su caso. Sin embargo, esta leyenda es una parte fundamental de la historia de Grossman porque refleja el pánico y la desesperación de la época. Que la gente pudiera creer que esto era posible, que la situación económica y social fuera tan extrema que la venta de carne humana en las calles pareciera una posibilidad real, dice mucho sobre el abismo en el que se había hundido la sociedad de Weimar. Real o no, la imagen de Grossman vendiendo los restos de sus víctimas se convirtió en el símbolo máximo de la deshumanización y el colapso moral de un tiempo y un lugar donde todo, incluso la vida humana, parecía tener un precio. Durante años, la fábrica de muerte de Georg Karl Grossman operó sin ser detectada. Sin embargo, incluso el depredador más cuidadoso comete errores. La caída de Grossman no se debió a una brillante deducción policial ni a una investigación exhaustiva, sino a una combinación de su propia imprudencia y la creciente inquietud de sus vecinos. Los residentes del edificio en la calle Lange número 21 llevaban tiempo sintiendo que algo no estaba bien con el inquilino del bajo. A menudo oían ruidos extraños procedentes de su apartamento, especialmente por la noche. Escuchaban discusiones violentas, seguidas de golpes sordos y a veces gritos de mujer que se cortaban abruptamente. Después, un silencio antinatural. Varios vecinos también se quejaron de olores nauseabundos que emanaban de su apartamento, un hedor a carne en descomposición que él atribuía a su antiguo oficio de carnicero. Además, notaron el constante desfile de mujeres que entraban en su apartamento, pero que rara vez eran vistas salir. Una vecina en particular, que vivía en el piso de arriba, estaba cada vez más alarmada. El goteo constante de sangre a través de su techo y los ruidos perturbadores la convencieron de que algo terrible estaba sucediendo. Sin embargo, el miedo y la apatía generalizada impidieron que muchos actuaran. La gente en el Berlín de la posguerra había aprendido a no meterse en los asuntos de los demás. El fin de su reinado de terror llegó el 21 de agosto de 1921. Ese día, los vecinos oyeron gritos especialmente fuertes y prolongados, seguidos de un silencio sepulcral. Esta vez, el terror superó a la indiferencia. Alguien, finalmente, se armó de valor y llamó a la policía. Cuando los agentes llegaron al edificio, llamaron a la puerta de Grossman. No hubo respuesta. Forzaron la entrada y se encontraron con una escena sacada de una pesadilla. En la cama del apartamento yacía el cuerpo de una mujer joven, Auguste Frommer. Acababa de ser asesinada. Su cuerpo aún estaba caliente. El propio Grossman estaba en la habitación, aparentemente preparándose para comenzar su macabro ritual de desmembramiento. La habitación estaba cubierta de manchas de sangre, algunas frescas, otras antiguas y oscurecidas. Había cuchillos, sierras y otros utensilios de carnicero esparcidos por el lugar. En la cocina, la policía encontró más evidencia del horror: paquetes de carne de origen sospechoso, un hedor insoportable y restos humanos en la estufa. Grossman fue arrestado en el acto, sin oponer resistencia. La evidencia en su contra era abrumadora. La policía registró a fondo el apartamento y encontró numerosas pertenencias de mujeres desaparecidas, ropa, carteras y documentos de identidad que vinculaban a Grossman con varias víctimas más. La investigación se amplió y los buzos comenzaron a dragar el cercano canal Luisenstadt, donde encontraron más restos humanos, confirmando que Grossman había estado usando el canal como su cementerio personal durante años. El caso conmocionó a Berlín y a toda Alemania. El hombre que parecía un inofensivo vendedor de salchichas era, en realidad,
uno de los peores asesinos en serie de la historia del país. La prensa lo bautizó como Die Bestie vom Schlesischen Bahnhof, la bestia de la estación de Silesia, y Der Schlächter von Berlin, el carnicero de Berlín. Su captura fue un alivio, pero también una fuente de vergüenza para una ciudad y una policía que habían permitido que un monstruo así cazara impunemente durante tanto tiempo. Analizar la psique de George Karl Grossman es adentrarse en una de las mentes más oscuras y retorcidas de la historia criminal. Su caso es un ejemplo de libro de texto de lo que los criminólogos alemanes de la época denominaron Lust Murder, o asesino por lujuria. Este término no se refiere simplemente a un crimen con connotaciones sexuales, sino a un tipo de asesino para quien el acto de matar está intrínsecamente ligado a la obtención de placer y gratificación sexual. La motivación principal de Grossman no era económica. Aunque se aprovechaba de la precariedad de sus víctimas y posiblemente vendía su carne para obtener dinero, este era un beneficio secundario, no el impulso primario. Su verdadera motivación era el poder, el control y la satisfacción de sus impulsos sádicos. La violencia era el núcleo de su ser. Desde su infancia, con la tortura de animales, demostró que encontraba placer en el sufrimiento de otros seres vivos. En su vida adulta, esta tendencia se graduó hacia los humanos. Grossman encaja perfectamente en el perfil de un psicópata sádico y desorganizado. Presentaba una total falta de empatía. No veía a sus víctimas como seres humanos con sentimientos, esperanzas o familias, sino como meros objetos para su gratificación. Eran instrumentos para satisfacer sus fantasías más depravadas. La manipulación que usaba para atraerlas a su apartamento, presentándose como un amable benefactor, es un rasgo clásico de la psicopatía. Era capaz de simular emociones y confianza para lograr sus objetivos. Su sadismo era extremo. No se contentaba con matar, necesitaba infligir dolor y terror. La violación y la tortura previas al asesinato eran una parte esencial de su ritual. El acto de desmembramiento, aunque tenía un propósito práctico para ocultar el crimen, muy probablemente también le proporcionaba una profunda satisfacción psicológica. Era la máxima expresión de su poder sobre la víctima, la capacidad de deconstruirla, de reducir un ser humano a simples pedazos de carne, tal como lo hacía en su antiguo oficio. Esta fusión entre su profesión y sus crímenes es un aspecto psicológicamente fascinante y aterrador de su caso. Su largo historial delictivo, lleno de crímenes violentos y antisociales, demuestra una incapacidad crónica para adaptarse a las normas sociales. Las repetidas estancias en prisión no tuvieron ningún efecto correctivo, solo sirvieron para aumentar su resentimiento y su desprecio por la autoridad. Era un individuo que se sentía con derecho a tomar lo que quería, ya fuera propiedad, sexo o la vida misma. A diferencia de otros asesinos en serie que pueden ser metódicos y organizados, Grossman presentaba rasgos desorganizados. Su apartamento era caótico y sucio y dejaba evidencia por todas partes. Su captura final se debió a su imprudencia, a no silenciar a su última víctima lo suficientemente rápido. Esto sugiere que sus crímenes eran impulsados en gran medida por la compulsión, una necesidad abrumadora que a veces superaba su instinto de autoconservación. En resumen, la mente de George Karl Grossman era un abismo de perversión, sadismo y narcisismo maligno. Fue un producto de una infancia brutal y una vida de fracasos, pero también poseía una maldad inherente que encontró en el caos de la República de Weimar el terreno fértil perfecto para florecer. Tras su espectacular captura en flagrante delito, el destino de George Karl Grossman parecía sellado. La evidencia era irrefutable. Fue acusado formalmente de asesinato, con la perspectiva de enfrentar un juicio que sin duda lo declararía culpable y lo sentenciaría a muerte. Alemania entera esperaba respuestas, detalles sobre el alcance de sus atrocidades y quizás alguna explicación para su monstruosidad, pero Grossman les negaría esa satisfacción. Durante su encarcelamiento y los interrogatorios preliminares, se mostró desafiante y poco cooperativo. Admitió el asesinato de Auguste Frommer,
el crimen por el que fue sorprendido, ya que era imposible de negar. Sin embargo, se negó a confesar el resto de los asesinatos. Nunca reveló el número total de sus víctimas ni dio detalles sobre sus identidades. Se mantuvo en silencio, guardando sus secretos y negando a las autoridades y al público la imagen completa de su reinado de terror. Para él, este silencio era probablemente su último acto de control y poder sobre una sociedad que ahora lo tenía cautivo. El juicio comenzó, pero nunca llegaría a su fin. Grossman sabía que no tenía escapatoria. Enfrentado a la certeza de la condena y la ejecución, tomó la decisión de controlar su propio final. El 5 de julio de 1922, antes de que se pudiera dictar un veredicto, George Karl Grossman se suicidó en su celda de la prisión de Moabit. Usando un pañuelo o trozos de su ropa, se ahorcó, poniendo fin a su vida de la misma manera que había comenzado, en sus propios términos, desafiando a la autoridad hasta el último momento. Su suicidio dejó un vacío de información y un sentimiento de justicia incompleta. El mundo nunca escucharía de sus labios la historia completa. Las familias de las innumerables mujeres desaparecidas nunca sabrían con certeza si sus seres queridos habían caído en las garras del carnicero de Berlín. Su muerte silenciosa aseguró que la verdadera escala de sus crímenes permanecería para siempre en el ámbito de la especulación. La historia de George Karl Grossman es un recordatorio sombrío que hemos querido explorar a fondo en este episodio de Casos Desconocidos. Es una prueba de las profundidades de la depravación humana y de cómo las circunstancias históricas pueden desatar a los peores monstruos. Si esta inmersión en la oscuridad aquí, en el relator oscuro, te ha impactado, por favor, comparte este video para que más gente conozca estos relatos olvidados. No olvides suscribirte y dejar un like si quieres que sigamos explorando juntos el abismo. Hasta la próxima.